bienvenidos aquí otra vez con ustedes a estos videos historia. Y los verdaderos héroes en este momento, ya lo he dicho y lo repito, son los médicos. En esta época no son los futbolistas, no son los cantantes, no, son los médicos, lo que hacen. Precisamente cuando yo hice este libro, me llamó mucho la atención, son los horarios de ellos, la vocación de ellos. No están pensando en el dinero, no están pensando en salvar vidas. Y en esta época se me ha metido en la cabeza, buscar lo que más saben, los verdaderos científicos. Hoy vamos a hacer la primera parte de una entrevista que tiene que ver con la cabeza, la mente, qué cosa, ¿no? A mí me sorprende muchísimo cuando yo escucho que una persona le abre la cabeza a la persona y se mete allá adentro y coge y le hace y logra salvarla. Es impresionante lo que puede hacer estos médicos. Estoy aquí con el doctor Díaz Malof, que precisamente en ese campo es un auténtico científico. Y precisamente también por lo que él sabe, en esta clínica donde yo estoy, hay 2 aparatos, quiero empezar la entrevista por ahí, que no lo tiene ninguna clínica de Colombia, ninguna. ¿Es así, doctor? Sí, gracias Flash y gracias por la invitación. El tema de los aparatos, importante en la neurocirugía, es como navegar, como bien lo acaba de decir, no solamente en ese cerebro, sino ir con precisión. Y lo que siempre hemos creído que a los pacientes hay que darle seguridad en cuanto a lo que corresponde a los daños que puede tener un cerebro para hacerle y sacarle esa lesión con resonancia magnética intraoperatoria, con tomografía intraoperatoria, con neuronavegación intraoperatoria, que lo planeamos como si fuéramos un avión 747 antiguo o un gran avión de estos Mirage o inclusive uno de estos F-16 que permite uno saber, vamos a volar dentro del cerebro o vamos a navegar como si fuera también en su momento la posibilidad de llegar con equipos especiales a lograr sacar la lesión que uno tiene que sacarla con precisión, sin dejar, por supuesto, secuelas. Y esos equipos que tenemos en nuestra clínica La Misericordia nos permite ir con la tranquilidad absoluta de una precisión del 99.9% de llegar justamente a la lesión donde está el cerebro, por supuesto, haciéndole daño al paciente. Ahora bien, cuando hablamos de equipos que pueden tener, en el mundo hay, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica, hay muy pocos equipos como este, ni siquiera en Colombia. En Latinoamérica se tienen no más de 3 clínicas, uno en Brasil, uno en Argentina y nosotros aquí en Barranquilla, que tenemos resonancia magnética intraoperatoria. La resonancia magnética intraoperatoria nos permite, como si fuera en un magneto especial, subir al magneto hacia el cerebro y hacer resonancia mientras estamos operando al paciente, ya sea despierto o el paciente dormido también, pero llegando a una precisión y navegando con un equipo especial que nos da en el computador prácticamente el dibujo del cerebro humano dentro de la cirugía o dentro del quirófano. Lo mismo estamos haciendo con tomografía dentro del quirófano, que se llama el O-arm. El resonador es una cosa, que es un Medtronic, y el O-arm, que es un tomógrafo especial que hace para columna y para cráneo también. Doctor, para tener conocimiento de ese aparato se necesita estudiar mucho o ya un especialista lo puede hacer. ¿O hay que estudiar especialmente nada más para ese aparato? No, nosotros nos preparamos, obviamente claro. Los especialistas. Nosotros en la neurocirugía no solamente terminamos 5 años de la especialidad médica neuroquirúrgica, sino nos toca también hacer fellowship en algo que más nos gusta. En este caso puede ser de base de cráneo, puede ser vascular, puede ser tumoral, puede ser de columna. Y nos vamos preparando y acogiéndonos en ese fellowship, que puede ser 1 o 2 años adicionales, en estudiar la tecnología adicional que nos permite aprender mucho más rápidamente con dejar de, por supuesto, hacer una cirugía con máxima precisión y evitar que el paciente salga con secuelas. No lo maneja cualquier persona, por supuesto. Esto nos tengo que aprenderlo a hacer porque son equipos de alta especificación y fidelización y que tiene que tener una precisión absoluta porque 2 o 3 milímetros que uno se pueda ir hacia un lado o hacia el otro dentro del cerebro puede ser mortal. Doctor, quisiéramos hablar de un caso que se presenta muy pocas veces, pero se ha presentado inclusive con amigos de uno, ¿no? Y uno muy universal, que es la persona que se va acabando totalmente, pero resulta que acá no, la mente está perfecta.
Sí, no puede, ¿cómo se llamaba el inglés ese famosísimo? Steve Hopkins. Bueno, que no creía en Dios, y yo dije, ¿cómo sería que si es cierto que existe Dios, que lo hizo a él? Lo hizo a él, que existe Dios porque lo hizo a él. Pues ese hombre llegó un momento en que todo estaba acabado, pero él tenía de aquí para acá nada, ¿no? Sí, ¿Cómo se explica eso? Las enfermedades que se convierten en enfermedades degenerativas son enfermedades que empiezan a tener alteraciones mioclónicas. En este caso, cuando tenemos lo que corresponde a la esclerosis múltiple amiotrófica, terminando prácticamente que se atrofie todo el cuerpo general, inclusive la parte facial, los músculos faciales terminan también ser inexpresivos, y el paciente, en la medida como también Hopkins que hizo la forma de poder conectarse con el mundo a través de los computadores o a través de la lengua, podía mover la lengua y con un aparato especial podía dar la información, tanto de lo que quería hablar como hacer dentro de su actividad con su silla de ruedas. Las esclerosis amiotróficas lateral son complejas, son enfermedades degenerativas y hasta ahora desgraciadamente no son curables. El cuerpo se va deteriorando. La mente, como bien lo dices tú, el cerebro se puede mantener hasta cuando ya desgraciadamente se atrofia. Bueno, aquí hay una pregunta importante relacionada, porque tú estás hablando del caso, pero ¿qué posibilidad hay de falla? Porque tiene que haberla. ¿Qué posibilidad hay de falla? ¿Falla en que el paciente tenga alteración? No, la falla de que usted, de lo que está haciendo. Ah, sí. Puede haber una falla que, a ver. Dejámosla para la segunda parte. Una falla. Bueno, en esta segunda parte con el doctor Diez Maloff, porque ahorita estamos tratando un tema pero de alto nivel científico, vamos a continuar ese aparato tan famoso que tiene usted, que para el cerebro es impresionante lo que está usted contando, y que nada más en Colombia existe acá, ¿no? en su clínica. Pero yo le comentaba en la parte primera de que la falla que hay, es decir, de que tiene que haber una falla, eso no puede ser perfecto, ¿no? Acuérdense que esto se maneja también con software especiales. Y nosotros como humanos podemos colocar unas coordenadas que pueden ser falla, definida a través de la percepción de las coordenadas del equipo. Si esa falla de ese equipo obviamente se traduce en una información falseada por parte nuestra, nosotros podemos desviarnos en 1, 2 o 3 milímetros y podemos tener básicamente un daño irreversible del paciente. Entonces, es importante saber que aunque te dé el 99.9% de seguridad, es importante también decirlo, que si nosotros no ejecutamos unos buenos lineamientos y planeación de lo que vamos a sacar, podemos tener secuelas de ese 2 o 3 milímetros de diferencia. Fallas, desgraciadamente, podemos tener, pero gracias a Dios no la hemos tenido, porque hemos tenido... O sea que hasta ahora no ha habido una sola falla. No tenemos falla. ¿Hará? Justamente porque la tecnología que hemos tenido y tenemos en nuestro país, y sobre todo aquí en Barranquilla, en nuestra clínica de la Misericordia Internacional, nos permite ir con la tranquilidad absoluta en el momento indicado, como hacemos lo que yo te decía, hacer una buena planeación estratégica dentro del acto quirúrgico. Es como una navegación. Bueno, aquí hay una pregunta, seguramente la respuesta la tiene Dios, no, pero acá también podemos, ni siquiera aproximarnos, pero la hago. Sí existe, ¿por qué existe gente que dice que es inteligente y la otra no? ¿Por qué existe que una persona tiene una buena memoria y la otra no? ¿No es el mismo cerebro? ¿A qué se debe eso? ¿Esa tendría alguna explicación o habría que buscar una explicación religiosa o por otro lado? ¿Usted cree que hay explicación para eso? La única explicación que existe es que el cerebro se va desarrollando y se va madurando de acuerdo también a muchas cosas puntuales. Si yo tengo el estado socioeconómico normal,
Cuando digo normal, que pueda tener sus 3 comidas, que pueda tener un buen ambiente familiar, que tenga una buena educación, que tenga una buena salud y obviamente una revisión de su desarrollo desde el niño hacia el adulto, ese cerebro se va desarrollando normalmente. La capacidad cognitiva o el apoyo del aprendizaje se va a dar dando en la medida de que el niño tiene un entorno familiar con unas buenas condiciones establecidas, como te lo decía anteriormente. Ahora bien, acordémonos que también existe la posibilidad que uno piense, bueno, pues es que el lóbulo frontal, el hipocampo, el hipotálamo, el lóbulo temporal, todos los compartimientos que tiene el cerebro, en uno puede ser más que el otro. El cerebro está bien constituido como cualquier ser humano. Una persona puede ser de tez morena, una de tez blanca, pero la piel es igual en la medida que se entiende que son las mismas células, pero que tienen una melatonina y una melanina diferente. En el cerebro, de alguna u otra forma, cuando empezamos el aprendizaje, hay que estimularlo. Si usted coloca a un niño desde temprano a que no haga absolutamente nada, termina el cerebro no utilizando su gran capacidad cognitiva que justamente le va a servir para que ese niño o ese adulto en el futuro tenga el conocimiento básico que se da. Entonces, el cerebro, si usted lo estimula constantemente, va a tener aprendizaje. El cerebro es como si fuera un computador. Si no le manda información, se termina con información aprendida durante los primeros años de vida. Ahora, tienes que activarlo constantemente. Nosotros solamente utilizamos el 15 al 20% de la capacidad cognitiva del cerebro. O sea, tenemos muchas células, en este caso muchas neuronas, posiblemente interconectadas, que no utilizamos. Si la utilizaríamos, tendríamos gente mucho más, digamos, competente. Si nos quedáramos con la pereza a veces, que no nos gusta leer, no nos gusta estudiar, o nos gusta estar en estado de confort, el cerebro se disminuye, inclusive se puede ir atrofiando, porque hay que activarlo. Bueno, yo tengo un ejercicio que me ha resultado mucho, porque tú sabes, para la actividad que uno tiene que escribir, hablar por radio, televisión, tantas cosas, que es que yo voy por una calle, y me funciona yo, desde mi casa hasta la 72, tengo que retener, es un ejercicio que hago cada rato, los nombres de los restaurantes, los nombres de memoria, y llega un momento en que me lo sé todo. O por ejemplo, intento cuáles son las cuentas que yo debo este mes, pero sin papel ni nada, y sé qué día tengo que pagar esto, pagar esto. Es un ejercicio que me ha funcionado muchísimo. O sea, en el aspecto de la memoria, yo diría que tengo casi fotográfica, yo. Oye, eso de alguna manera te felicito. Primero porque estás haciendo mnemotecnia. Sí. Si tú haces mnemotecnia, la gente va a entender que de alguna manera u otra no se va a olvidar las cosas. Ahora, ¿qué a mí se me olvida? ¿Qué dice la gente? No, es que a mí se me olvidan ya las cosas, que por la edad, que porque ya no me gusta, porque no voy a ese lugar. Eso es normal. Olvidarse de alguna cosa es normal, no es porque esté dañado el cerebro. Pero sí es importante también en unos componentes heredofamiliares. Si hay personas que han tenido dentro de sus familias algún tema de condicionamiento dentro de lo que configura una atrofia cerebral difusa, que es disminución del tamaño volumétrico del cerebro más rápidamente de lo normal, por supuesto va a terminar con condiciones anómalas. En este caso, trastorno de memoria, trastorno de conducta, por supuesto algunas condiciones irrelevantes como algunas actividades aprendidas de que nació y que se los olvida. Y eso hace que esos componentes heredofamiliares de pacientes que hayan tenido, por ejemplo, Alzheimer, demencia senil, puede de alguna manera ese gen ser transmitido a su resto de familias. Bueno, te cuento algo. Precisamente antes de hacer esta entrevista, ayer hablamos de algunos casos de gente prodigiosa, ¿no? Había, por ejemplo, yo le conté el hombre amigo mío, el rumano, que se sabía de memoria el directorio telefónico, todo, que lo lograba cantar de Caracas. Le comenté a usted también del magistrado y que fue ministro de Cartagena, un gran amigo mío, que se sabía de memoria 100 años de soledad, y conozco teólogos que saben toda la Biblia. ¿Sí? Son cosas de memoria que queda uno como impresionado, ¿cierto? Por ejemplo, yo tuve un amigo mago, el profesor Killer, mentalista, que ya llegó aquí a visitarme, ya estaba bastante de edad para que lo promoviera a unos espectáculos. Y yo le dije, pero Killer, a tu edad, pruébame que puedes hacer todavía aquella habilidad. Y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted tiene amigos, tienen que ser ciudades donde yo haya vivido.
amigos en España e Italia, sí. Bueno, entonces búsqueme un teléfono. Vamos a visitarlo primero. Y fuimos donde, de pronto tú lo conoces, Jorge Cruz Alvarado, optómetra. Mira, Jorge, ¿ves? ¿Tú viviste dónde? Sí, no, yo viví en España, en Tampa. Ah, bueno. Que el señor quiere, yo quiero que haga un experimento. Entonces me dice Killer, ¿en qué barrio vivió usted? ¿O en qué, no, cómo era el teléfono suyo en tal parte? Se cogió ahí. Dice, ¿usted vivía en la calle tal, 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 tal? Y sí, sí. Fuimos donde otro señor que vivía en Italia. Le hizo la misma pregunta. ¿Y cómo logró ese señor? Tenía metida en la cabeza toda la región, oiga. Toda la geografía Sí, del continente. y ese mago también toreaba con vendados. Toreó, pero toros. Y yo le expliqué, le digo, ven acá, Killer, ¿y tú cómo puedes torear vendados? Dice, no, lo que pasa es que no eran toros, sino novillos. Y yo te voy a decir el truco, Flash, me dijo a mí. Menos mal que aquí se me lo explicó. Que es que hoy ya en la mañana colocaba el novillo con una bolsa de cemento amarrada. Toda la tarde. Cuando ya el toro salía, él le hacía varios pases y decía, toro cae, y se caía. Bueno, menos mal que ahí me hizo el truco. Pero yo quería ahora dar un vuelco a esta entrevista. ¿Por qué razón ahora vale la pena lo que vamos a hablar? Porque esa memoria que usted tiene, esa facilidad de expresión, no la ha perdido a pesar que le dio el coronavirus, y eso lo hablaremos en la tercera parte. Bueno, en esta tercera parte, que me impresiona mucho esa facilidad que tiene usted para ta, y dicen que después que le da a la persona el coronavirus queda con problemas de memoria, que para caminar, yo a usted lo veo más joven, se le puso el pelo negro, tiene igual que Scaf. Sí. Explíqueme eso, doctor. El COVID es una enfermedad desgraciadamente contagiosa muy severa que ha dañado a muchas vidas, se lo ha llevado desgraciadamente y mucha gente infectada. Nosotros ya estamos prácticamente en nuestro país superando casi los 2.5 millones de colombianos hoy contagiados por el virus y más de 65.000 muertes. A nosotros cuando nos dio el COVID, nos dio justamente en junio, en la parte de la primera hora, el pico de la primera hora, y nuestra clínica estaba llena de igual manera. Estaba muy preocupado y justamente condicionado a que tendríamos la poca probabilidad de no tener tantos pacientes intubados porque no teníamos ventiladores suficientes. Inclusive en Barranquilla estuvimos luchando con todas las clínicas de la ciudad de Barranquilla, la Secretaría de Salud, obviamente la alcaldía y los hospitales públicos, de hacer un gran, digamos, compacto grupo de apoyo interinstitucional. Y nos convertimos en vocero de todas las clínicas para poder ayudarnos en todos sentidos, no solamente para el tema tecnológico, el tema de moléculas, medicamentos y por supuesto nuestro talento humano que no se nos infectara, porque las enfermeras, los médicos también empezaron a enfermarse y muchos de ellos por supuesto también tuvieron miedo. En ese entonces también nos echaban las culpas a nosotros si no se atendían y de una u otra manera nos daban aplausos. Ahora no nos aplauden, pero en este momento vimos lo que pasó hace casi un año y aprendimos. A mí cuando me dio el COVID pensé que no iba a dar tan duro. Tan duro me fue que desgraciadamente terminé intubado durante casi una semana y pico. Con esos 8 o 9 días de intubación, previendo con mi gente, mis recursos humanos en salud, los doctores, obviamente le doy gracias a Dios por tenerme otra vez de vuelta, me dio tan complejo que todos pensamos que íbamos a quedar con muchas secuelas. Las secuelas, entre otras cosas, no solamente neumológicas, el tema pulmonar, sino también secuelas neurológicas o secuelas cardiológicas. Este virus se ensaña con muchas células normales, en este caso las células alveolares pulmonares, o también con las neuronas, en este caso el parénquima cerebral y los vasos muy pequeños, porque tiene dos fases. La fase que siempre denominamos la fase inflamatoria de todo el cuerpo, uno empieza a ahogarse, y la fase trombótica, ya prácticamente que uno empieza a tener infartos cerebrales, cardíacos, pulmonares, por parte de este virus. Yo estuve en la fase más compleja. Gracias a Dios, después de una hemoperfusión que me hicieron a mí, venovenosa continua, que es diferente, una terapia que empezamos a hacerlo conmigo en nuestra institución, que ese equipo no lo hay en Colombia, sino en Medellín, y nosotros, en la primera terapia de sacar toda nuestra sangre a una máquina especial durante 72 horas,
permitía que sacáramos y todo lo que era el CO2 se retuviera en una máquina especial. Eso permitió la oxigenación más rápida de nuestro cuerpo, pero también podía pasar que podía sangrar demasiado. Y tuve sangrados importantes, sangrado por los ojos, sangrado por la oreja, tuve un edema generalizado, que los médicos, los galenos... Me perdona, pero estuvo grave, ¿eh? Gravísimo. Me perdona, sí, señor. Estuvimos muy graves, me hicieron tomografías cerebrales, obviamente tomografías abdominales, pensamos que hubiéramos tenido sangrado en otros lados, pero gracias a Dios fui recuperándome lentamente con el tratamiento médico. Mis amigos galenos en nuestro grupo de cuidado intensivo fueron muy acuciosos en este servidor, y también se hacían muchas grandes, digamos, juntas médicas con algunos médicos de otras partes del mundo, viendo que estamos haciendo terapias tempranas, porque nos cogió también en la primera ola, y fui, digamos, como una persona que hoy, digamos, sobreviviente. No, pero normal en la vida, ¿eh? Sí. Pero Escasta, el doctor Escasta me le dio duro, pero está igual, así como una vida normal, con sus clínicas, como sí, si no hubiera pasado nada. Sí, el doctor Ecap le dio muy duro. Entre otras cosas, el pobre doctor Ecap, que es como digo, mi familiar, mi amigo, y lo quiero mucho, le dio 2 virus, no un virus solo, sino tenía 2. Carajo, doblete. Él tenía el doblete. Nos fue de alguna forma mal, gracias a Dios salimos con vida. Y bueno, el COVID puede dejar secuelas irreparables, el COVID puede dejar secuelas que pueden recuperarse, o el COVID puede dejarte de alguna manera sin ningún tipo de secuela. Es mejor que no le dé uno. Por supuesto. A mí me dio, hizo perder peso, que yo creo que al final lo he podido recuperar. Yo perdí más de 10 kilos. La terapia física la hice con fortaleza con mi familia, en casa. Obviamente terapia mañana y tarde. Yo quería salir a caminar y a correr y por supuesto tener la posibilidad de seguir manejando la institución, porque la institución tenía todo un engranaje de pacientes atendidos, y con mi grupo médico y operativo estaban muy preocupados por mí también. Entonces quería salir y por supuesto dar testimonio de vida que sí podíamos sacar una pregunta que le empiezo a hacer, el problema es que pierden el sabor y que el sentido de eso debe ser feo, el olfato y la parte que nosotros llamamos la geusia. ¿Usted sea, lo perdió? ¿Sí? No lo perdí. Pero yo tuve, nosotros denominamos una melalgia parestésica. ¿Qué significa una melalgia parestésica? Que la pierna derecha no sentía nada y se me dormía constantemente, porque el virus tiene esa afinidad por algunos nervios. Gracias a Dios, la afinidad de ese virus conmigo fue el nervio periférico, no central. Fíjese, Raimundo Angulo, mi gran amigo de Reinado Belleza, ¿está aprendiendo a caminar? Sí. Increíble, ¿no? Yo salí en silla de ruedas, no podía caminarme, mi familia era la que me levantaba y llevaba yo con un caminador hacia el baño, después de 10 días de estar prácticamente en cuidados intensivos. Tuve una clínica en casa, me llevé todos los monitores. Bueno, tiene todos los elementos. Claro, pero eso es importante saber. No es fácil, en la medida que la gente piense que el virus puede ser combatido con el relajo. Y el relajo ha terminado. Bueno, aquí hay alguna pregunta que vale la pena, porque y creo que es un buen consejo para los que están viendo, ¿no? Bueno, ya usted le dio eso. ¿Qué sigue ahora para, por ejemplo, qué hay que tomar, qué pastillas, qué tal? Cuénteme el tratamiento posterior. Lo primero de todo, uno tiene que seguir cuidándose. Esto porque uno le haya dado el virus, ya no lo vuelve a repetir, están equivocados. Ya se han visto reinfecciones de pacientes como nosotros que nos le ha dado otra vez el COVID. Lo que más le preocupa a la comunidad científica es que estos virus cambien la cepa y se vuelva más virulenta y más mortal, que puede suceder. Ya he encontrado algunas cepas complejas como la de Inglaterra y la de Brasil. Tenemos al lado de Brasil con el primer país del mundo hoy con mayor tasa de infección y virulencia en el mundo. Y eso nos preocupa porque está al lado nuestro. ¿Cómo hay que cuidarse? Siempre, siempre, por favor, la gente con el tapabocas, donde esté, inclusive con reuniones familiares, con el tapabocas, lavado de manos, constante, cada 2 horas mínimo. El alcohol se puede utilizar, pero es mejor inclusive el agua y el jabón, que la gente no lo interpreta como una solución fácil. Es más económico, es más fácil, y el que tenga disponibilidad de hacerlo lo hace. Una pregunta que le empiezo a hacer, por ejemplo, en el caso mío, yo no sufro de diabetes, tengo la presión perfecta. Eso tiene una ventaja, ¿no? Total. La paciente duermo bien.
Los pacientes que no tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión u otras enfermedades autoinmunes, por supuesto les va mejor. Que lo que importa es que tengamos, también como te explicaba a ti, unos 5 o 10 minutos del sol al día. A usted me lo dijo. Una vitamina D por lo menos de 2.000 o 5.000 unidades al día. Comer bien, no hacer dietas extraordinarias, sino comer bien, bien balanceado. Y en caso tal que tengamos una persona sintomática, siempre consultar al médico, aunque uno no tenga síntomas. Cuando hablo sintomática con COVID-19, ¿no? Menos mal que estoy aquí con usted, ¿no? La pregunta que bueno, como ya vamos a finalizar, quisiera preguntarle si usted sería tan amable de mostrarme para otro programa la otra clínica. Con mucho gusto. Porque en la otra clínica hay mucha tela que cortar también. Mucho tema. Bueno. Muchas gracias.